Yo tengo un batiburrillo de personas bastante curiosas. Desde mi madre y mi padre, que son desde lo más espiritual a lo más terrenal. Eh, para mí encierra muchísimo mensaje el que mis padres me digan desde chica: Mari, te dedica a lo que te dedique, pero sé buena gente. Siempre intenta, lo que tú no quieras que te hagan, no lo hagan los demás. Y mensajes así, para mí han sido y siguen siendo un gran pilar en mis decisiones, cuando a lo mejor tú no sabes para dónde tirar, ¿no? Luego de libros de leer y de personas que me gustan mucho cómo hacen su desarrollo. Amigas mías, Mercedes, que se dedica al yoga también, a la nutrición, cómo trata ella la nutrición. Le llega mucha gente para adelgazar y ella lo que quiere es que tengas una buena relación con la comida, no para adelgazar, ¿sabes? Yo qué sé, tengo tanta gente que también Pablo Dor, por supuesto, Mario Puig, Alonso Puig, me parecen, Sanguru también, tengo un libro de él que me encanta. Yo qué sé, un montón de gente que... Tengo un libro ahí que es precioso, que se llama El clan de la luna, es una maravilla de libro. Te podría estar diciendo nombres y nombres y nombres. Lo que me gusta de uno y de otro es la sencillez y la naturalidad de cómo hacen las cosas. Yo no creo que haya que hacer las cosas de la misma manera todos los que estamos por aquí, ni ponerte algo como muy estricto, ¿sabes? Creo que es totalmente lo contrario. Para mí forma parte de uno mismo, que ya está dentro tuyo. O sea, todos estos que te he nombrado están dentro mío, me van despertando esa parte mía. Pues mira, el yoga yo lo he tenido toda mi vida como algo un poco... Lo tenía en muy mala referencia. Lo tenía como todo junto en plan un poco, ¿cómo te diría? De fantasmeo, tienes que ir de blanco, hablar muy bajito porque tú has tocado casi el cielo, ¿no? Un rollo así. Y claro, esa es la imagen que yo tenía de hace años, de chiquitilla, vamos. Y curiosamente siempre me han dicho: tú haces yoga, ¿no? Y yo, ¿por qué? No, porque tiene el físico, ¿no? Porque tiene como el rollo, la áurea, no sé cuánto. Y yo decía, bueno, ¿qué será? Y es verdad que eso te llega. Te llega, que cuando me llegó, yo ya lo hacía de antes, como meditar. Lo hago desde chica y no sabía que era eso, que tenía ese nombre. Y yoga lo hago desde pequeña. Desde pequeña soy flexible, no lo trato como un estiramiento, porque para mí es un momento como una especie de recreo, de reseteo, de estar conmigo, que no significa que el resto del día no esté conmigo, pero sí como que me agarro ahí para mí, ¿sabes? Un momento ahí, aunque esté con más gente, es un momento muy personal, por ponerle algún nombre. Y a mí me ayuda un montón a no caer otra vez en una respiración más arribita y más agitada, ¿no? De cuando te pones a hacer cosas o sin respiración, a veces que no respiramos. Y el yoga te ayuda muchísimo como a pillar otra vez el baile de los movimientos y la respiración. Soy constante sin saber que lo soy, porque a veces creo que solamente soy constante si me pongo mi esterilla para hacer yoga o mi plano tal para meditar. Y no es así. Bueno, el yoga es un poco más complicado por eso, pero la meditación realmente hay muchas maneras de meditar en muchos momentos.
si quieres hacerlo debajo de un árbol, mirando el mar, con los pajarillos sonando y tal, pues estupendo. Pero también puedes hacerlo ahora mismo en mitad de la calle, que incluso es un reto más, más potente. Pero tampoco lo hago como reto, para mí es algo necesario en mi día a día, como el aire que cojo, ¿sabes? Eh, como un libro que me estoy leyendo que se llama Aprendiendo de los lamas, y hace una metáfora sobre el mar cuando tiene oleaje, como yo lo llamo el ruido mental. Y el día a día no tiene más que eso, que sí, que me gusta meterme en el mar, pero hay veces que hay olas, y hay veces que hay olas, pero fuertes también. Y uno debe de zambullirse, ¿no?, para coger aire. Abajo coge uno aire, ¿no? Dentro del mar coge aire y puede incluso calmarte y decir, bueno, hay oleaje, voy a salir otra vez a coger aire y vamos, ¿no? Y la verdad que lo hago muchas veces sin darme cuenta. Y está guay porque como lo tienes interiorizado. Por eso te digo que meditar puedes hacerlo de muchas maneras y todo el rato. Pues fue maravillosa, de hecho quiero volver a ir y quedarme un tiempecito más y conocer otros lugares. Fue como una especie de primer contacto, tenía muchas ganas de ir, además ir sola, sacar ese inglés que tengo, no sabía de dónde, pero lo saqué. Me entendí muy bien con la gente allí, mucho ojo y muchas manos, yo soy muy así también. Y me lo pasé súper bien. Iba rapada por aquel entonces, pero todavía me rapaba de cuando tuve el cáncer de mama. Y estuve rapándome 5 años más, era súper cómodo, me apetecía. Y los niños se reían mucho, me miraban, ¡ah! Y decía, y me tocaba el pelo, ¿no? Era como, claro, ¿no? Ellos, a menos que fuese un monje que iba a estudiar o no sé qué, no sé cuánto, ¿por qué una mujer se iba a cortar el pelo así, ¿no? Y me reí un montón. Ese viaje me reí un montón, tengo un muy buen recuerdo de ese viaje, de todo, de la gente con la que hablé, de los sitios que iba y me quedaba ahí sola un rato escribiendo o viendo nada más cómo iba el personal por la calle, de la gente, de la comida, me lo pasé muy bien. Sí, la India, claro, el flamenco, por supuesto, para mí también tiene este origen, la India, ¿no? Y la manera, para mí sobre todo la manera en que hacen el baile, tiene mucho del baile, la manera en la que cantan, tiene todo mucho los giros y los melismas y las cositas del flamenco. Y el toque también, en la percusión también tiene mucho que ver, los ritmos de ellos. Y no especialmente fui a la India por esto, pero sí que también acompañó, la música estaba en todo. Eso me pareció muy andaluz de su parte, porque en Andalucía, y te digo Andalucía porque recorrí muchos lugares de España, pero en Andalucía cada cosa que la hacemos con ritmo, la hacemos cantando o tarareando. No nos damos cuenta, es algo que está ahí, que forma parte de hacer las cosas. Y ellos también. Me montaban un tuk-tuk, estos cochecitos chiquititos, y iban como conduciendo, ¿no? Y digo, mira, eso lo hacemos ahí abajo también, ¿no?, en Andalucía. Y me pareció muy curioso porque digo, mira, está al otro lado, pero... Y también pasa con Turquía, que también he estado, tienen mucho... Los búlgaros también tienen mucho rollo andaluz, son muy expresivos, muy así, muy tocones también, ¿no?, de expresivos, hablaban con las manos y muy así, ¿no?, como el andaluz. Con lo divino, total, para mí la música es amor, la música es inexplicable, es expresable pero inexplicable, o sea, no es como el amor, como algo que no es tangible, no puedes contarlo, tocarlo, no,
¿sabes? El amor está en todos lados, igual que la música. La música resuena en cada célula de nuestro cuerpo. Estoy en todos lados, estoy. Tengo muchas ganas. Acabo de volver de Perú, que he estado ahí, nada, poquito, he estado 10 días, pero me vengo con un amor y unas ganas de volver, que lo haré. No sé cuándo lo haré, pero lo haré. Y tengo muchas ganas también de irme a Islandia, sí, de irme, alquilarme una furgonetilla por allí y recorrerme aquello. Me parece un lugar maravilloso donde ver más o menos y experimentar un poco cuando casi no había nada aquí. Y empezamos a jugar las casitas, ¿no? A poner, por aquí edificio, por allí no sé qué, ¿no? Y tengo muchas ganas. Pero vamos, tengo muchas ganas de ir a todos lados, es que tengo muchas ganas de ir a todos lados. Sí que está en el Machu Picchu, allí en Perú, que lo que más me apetecía era quedarme allí sentada descalza y quedarme allí. Yo qué sé, mirando los árboles, mirando todo aquello, el río precioso. Pero en realidad todas aquellas tierras te llaman mucho a descalzarte, a pillar, hay poderío por allí. Sí. Para mí los viajes son una maravilla. Si yo pudiera, estaría todo el rato viajando. De hecho, estoy todo el rato viajando. Algunos más cortos, otros más largos, pero me gusta estar en casa, me gusta ver mi familia, me gusta estar con los perrillos. Cuando puedo me los llevo, claro que sí, si no se quedan con una amiga, con Elena, y de las gracias. Pero por mí estaría todo el rato viajando. De verdad, me parece que el mundo es precioso, súper interesante, que puedes hacer trueques para tu viaje también. No estás solamente en la mente de, claro, como tú tienes dinero, ¿no? ¿Sabes? Porque siempre caemos en lo mismo y no nos cansamos de caer en lo mismo. Y se puede viajar de muchas maneras. Y me parece algo muy bonito hacerlo para ti, ¿sabes? Hacer eso contigo, el viajar. Me parece lo más bonito que uno puede hacer con uno mismo, viajar y conocer otra gente, otros países, otros lugares, otros animales, otras plantas, otros cielos. Pues estoy muy a gusto con la vida que estoy eligiendo y desarrollando. Lo de la buena racha no sé exactamente dónde colocarlo, pero para mí si se refiere a algo, la buena racha son las buenas decisiones que estoy eligiendo, ¿no? Tomando. Y bueno, lo que hablábamos antes de otros temas, de cuando te ocurre a nivel personal el cuerpo da muchas señales, ¿no? De cositas que a uno le ocurren, por donde te estás dejando, por donde te estás pasando de no hacerte caso, ¿no? Pues para mí la buena racha es que me estoy haciendo caso, bastante caso, porque estoy bastante bien a nivel físico, mental, emocional. Estoy muy a gustito. Pues mira, como siempre, la verdad me gusta mucho la cocina y la comida. Me gusta comer sano. Sano me refiero, también en Andalucía no es muy difícil, hay buenos productos. Y me gusta mucho la comida de cuchara, lo que le llamamos los potajes, las sopitas, las cremitas. Me gusta mucho como las combinaciones, ¿no? Las combinaciones que te puedas hacer de ensaladas frías o calientes, el pescado, ahí abajo hay muy buen pescado. Y descanso bastante bien. No suelo irme, a menos que, bueno, lo requiera el día por trabajo o por alguna que otra cosa más puntual, pero no suelo irme muy tarde a la cama y me levanto muy tempranito porque me lo pide el cuerpo así. Suelo dormir 8 horas más o menos. Hago deporte, hago
pues desde deporte más duro de cargar peso, porque me parece que es muy bueno para el cuerpo, para la musculatura, para las hormonas, para todo un compendio de cosas que somos. También hago yoga, también hago algo de atletismo. Sí. Y sobre todo el humor. Creo que el humor es bastante importante para todo. El humor creo que va de la mano al amor, lo más bonito que tú puedes hacer por ti y por el mundo. El tener la calma, ¿no? Y un buen sentido del humor. La salud depende mucho de la propia psicología. Yo creo que la salud es salud y no más. Tampoco se le puede poner en otro plano diferente. Nos vamos a tener que ir de aquí todos, o sea que eso va a tocar algún día. Si bien que es cierto que la salud, cuanto más te cuides, pues se supone que más a gustito estás, ¿no? Que tu vida es más sana, ¿no? Más favorable, más... Y en cuestiones psicológicas, pues sí, yo creo que si te refieres a enfermedades, mi punto de vista particular es que casi todas o todas las enfermedades tienen un puntito psicosomático, o sea, es un reflejo de... Y por supuesto el estado de ánimo y el estado espiritual y el estado emocional, que va todo en conjunto al tema psicológico, pues tiene mucho que ver. Pues yo conmigo misma, bueno, y con el resto del mundo, creo que es muy sano aclararte cosas a ti mismo, el mirarte al espejo, al espejo físico, si lo quieres hacer bien, y al espejo, tu propio espejo, ¿no? Cada uno sabe perfectamente qué tiene, qué es y qué no tiene y qué no es. Y creo que es maravilloso elegirte y vivirte con todo lo que eres, con todo lo que has venido siendo y con todo lo que, si quieres algo, vayas a por eso, ¿no? El ponerte límites sanos también, saber pues hasta dónde sí, hasta dónde no. En mi caso, por ejemplo, para mí primero de salud ha sido saber decir que no. Saber, no puedo estar todo el rato en cuanto a nivel emocional, que me puede, y a nivel laboral también. Son dos campos para mí muy... Venga, vale, a ver si encontramos un hueco y lo hago. Venga, vale, a ver si... Y siempre el no se procrastina, ¿no? Y bueno, aprendiendo, voy aprendiendo, aprendiendo voy, sí. Los momentos difíciles son los más punteros para aprender cositas, la verdad que sí. Sin olvidar los momentos guays también, los momentos que uno tiene la calma, la certeza, la alegría y que todo va bien, ¿no? Que creo que también es la otra parte de la balanza, ¿no? No va a ser todo malo, no va a ser todo bueno. Yo no creo que... Cada día creo menos en lo bueno y en lo malo, en lo blanco o en lo negro, ¿no? Creo que de todo se aprende y como en la mezcla, ¿no? En la balanza está, digamos, el equilibrio. Yo creo que es a toro pasado. O sea, no creo que... Por lo menos yo lo viví así. Cuando he tenido algún momento más duro en mi vida o un poco más caótico, la enseñanza me la ha dado después. En el momento que lo estoy viviendo tengo que elegir. Sale como una especie de instinto animal o yo qué sé qué. Pero la enseñanza me la ha dado después. El yo ya estar como
en un segundo plano de lo que me pasó, y de ahí me viene la enseñanza de el mensajito y los deberes para casa. Miedo a la muerte, a mí me parece una putada, la verdad, que nos tengamos que ir. Yo no, ahora mismo no concibo, dentro de mis 47 años, yo no concibo que me tenga que ir, pero claro, va más allá de las edades. A lo mejor, no sé, sí que hablo con personas que tienen 96, 97 años, 98, y me dicen algo que flipo, ¿no? Que yo claro que me quiero ir. No me apetece seguir aquí, que sí que la vida es muy bonita, claro, es otra percepción de todo, ¿no? Y sí es verdad que la vida va pasando por sus etapas y por sus edades, por algo es, ¿no? Que le tenga miedo a la muerte, miedo como tal, hombre, si me pongo a pensar, me da miedo hasta caerme y doblarme un tobillo, porque el ponerte a pensar en algo ya te subestima, ¿no? Y claro, el miedo lo creamos nosotros, ¿no? El propio miedo. Entonces no sé si realmente a la muerte le tengo miedo. Creo que cuando me venga la muerte me voy a morir, punto. No me va a dar tiempo ni a... ¡Ay! ¿No? Me da más miedo el estar viviendo muerta. O sea, el vivir, que me pase la vida y no me sienta viva. Yo la verdad que consejos no soy muy de consejos. Creo que cada persona tiene que vivir su experiencia única, personal, mágica, intransferible. Cada persona ha venido a hacer algo en esta vida que si tú no te das cuenta de qué es lo que es porque no has querido. Sinceramente, porque no has querido. Creo que cada persona, cuando pasa un tiempecito que ya llevas aquí, a alguna gente le llega muy chiquitito, a otra gente le llega más mayorcito, pero toda persona sabe perfectamente que ha venido, y eso es una maravilla. Me parece un regalo, me parece un tesoro, me parece una cosa preciosísima, el tener como todo ese universo dentro tuya y que solamente lo tienes tú y hayas venido a hacer eso, a desarrollar eso, y que nada más que lo puedes hacer tú. Así que si tú no lo haces, pues no lo va a hacer nadie por ti. Yo espero cosas de mí, de la vida. La vida, mientras tenga salud, la vida está dentro mía. Yo espero cosas de mí, espero incluso no esperar tanto, porque las expectativas siempre llega un momento que te frustran, ¿no? De alguna imagen a lo mejor que tú has tenido de ti. Yo no he venido a ser perfecta ni a buscar una Mari que no soy. También a su vez siento y sé que puedo ser la Mari que yo quiera ser, dentro de lo que sé de mí. Entonces me sonrío porque lo tengo muy claro. Vengo a aportar mi granito de arena, que no es ni más ni menos que todo mi universo, y vengo a ser yo y a disfrutar lo máximo de cada cosa que hago, cómo la hago, cómo me la planteo, con quién estoy, y qué deseo hacer y qué no. Muchas gracias a todos vosotros, gracias a vosotros también, gracias a mí también. Un besito y un abrazo muy gordo para toda la gente que está viendo Televisión Consciente, y cuidaros mucho y que seáis muy felices.